Fui pastor y burlé de la Rosario, hasta que Nuestra Señora se mostró en mi culto. Me llamo Silas. Durante 23 años subí a un púlpito con la convicción de tener la verdad en la boca y el poder en la voz. Me vestía con seguridad, medía cada frase para que doliera, y en cada oportunidad que tenía convertía en chanza lo que otros amaban en forma de devoción. El rosario era mi blanco favorito. Lo señalaba como superstición, como un gesto vacío, y aplaudía a la congregación cuando celebrábamos la liberación de esas prácticas, que, según yo, distorsionaban la relación con Dios. Me reía con gusto de las cuentas que colgaban del cuello de algunos fieles católicos, las imitaba con fingida solemnidad y las arrojaba a la risa general. Eso me daba poder, eso creía entonces. No fue orgullo accidental, fue una arquitectura lenta, piedra sobre piedra. Cada sermón en que decía, no necesitamos intermediarios, o Dios no se mancha de tradiciones humanas, reforzaba mi posición y alimentaba mi ego pastoral. La gente venía, aplaudía, y yo salía del altar más seguro de mí mismo. Marta, mi esposa, a veces me miraba con una mezcla de orgullo e inquietud, como quien sonríe ante algo bello, pero intuye una grieta. Esther, nuestra hija adolescente, reía cuando yo exageraba la parodia, pero Samuel, el menor, miraba con una seriedad extraña, como si detectara un ruido que nosotros, los adultos, preferíamos ignorar. Había una estructura en nuestra vida, el ministerio, la casa, los ahorros, la reputación. Incluso los gestos de desprecio hacia ciertas devociones tenían su lugar, era parte del sello que mostraba quiénes éramos. Y sin embargo, en la rutina más segura surgió una pregunta que nadie esperaba, formulada por una mujer que no conocía, y que con esa pregunta cambió la vida que yo creía inamovible. Fue una mañana de domingo cualquiera, después del culto, cuando una anciana de rostro arrugado se acercó al atrio. Tenía un abrigo modesto, las manos gastadas por los años, y una mirada que no pedía nada, parecía más bien sostener una paciencia antigua. Me abrieron espacio para que pasara, y cuando lo hizo se quedó frente a mí. No dijo «te reconozco» o «te admiro». Simplemente me miró con una tranquilidad que me incomodó. Entonces preguntó, con voz ronca por los años, «Pastor, dígame, ¿conoce realmente a María?» Me pareció una pregunta inofensiva, hasta que la pronuncié de nuevo en mi mente y noté cómo se clavaba como un dardo. ¿Conocer a María? ¿Qué significa eso para alguien que ha vivido 30 años enseñando que la intercesión no sustituye la gracia? Respondí con una sonrisa mecánica, con aquel tono que usaba para desacreditar, y le dije algo cortante. Conozco a la Madre de Jesucristo, la Biblia la muestra, y yo la explico, pero las filas de cuentas y los rezos repetidos no son lo que precisamos. Ella me miró como quien no se sorprende por la respuesta, y soltó una frase que todavía me persigue. Entonces Bosé en verdad no la conoce. Regresé a la casa tratando de minimizarlo. Una señora curiosa, dije, pero su mirada había dejado una marca. Esa noche dormí mal. No fue un mal sueño cualquiera. Fue una sucesión de imágenes que se pegaban a los ojos como polvo fino. Vi un jardín que no existía en nuestra ciudad. Césped bien cuidado, fuentes pequeñas y un camino de tierra flanqueado por rosales. En medio del jardín, una mujer con un velo azul. No un azul ostentoso, sino un azul antiguo, como si la tela guardara la memoria del mar. Inclinaba la cabeza. No la escuché hablar, pero en el aire había un perfume de rosas tan real que me desperté con el olor en la lengua. Lo único que permanecía claro era una trenza de luz que caía desde su hombro hasta sus manos, y junto a esa luz, la sensación de ser llamado a algo que yo no sabía nombrar. Compartí el sueño con Marta como quien cuenta un cuento sin importancia. Ella me escuchó en el silencio de la cocina, sosteniendo la taza de café con las dos manos, los ojos cansados por las noches de trabajo y por algo que yo no había visto. Quizás es solo un recuerdo de la infancia, dijo, o un sueño sin sentido, pero en su voz había una preocupación que hacía temblar mis certezas. No dije más.
Preferí no darle movimiento a aquello. Un pastor no debe ser humano de sueños nocturnos. Los sueños se repitieron. Cada noche el jardín, cada mañana el perfume. En uno de ellos, el jardín aparecía más cercano, y yo podía sentir la textura de las cuentas del rosario bajo mis dedos, como si las llevase sin querer en el bolsillo. En otro, una mano pequeña, de niño, me llevó hasta la figura del velo azul. Era Samuel, con sus 7 años, que me decía en el sueño: «Papá, ella huele a rosas». Me desperté con la sensación de que algo me estaba invitando a cambiar de lugar, a bajar del estrado que yo consideraba inamovible. Los sueños empezaron a afectar mis sermones. Palabras que antes caían con precisión, comenzaron a escapar sin la fuerza de antes. Sentía un peso en el pecho cuando hablaba del error de otras prácticas, como si algo dentro de mí contradeciera lo que mi boca decía. La gente notaba la diferencia. Algunos comentaban que mis mensajes no tenían la misma contundencia. Otros murmuraban que los tiempos estaban cambiando. Lo curioso fue que, en medio de la confusión, surgió una actitud de perplejidad en gente que hasta entonces se había mantenido distante. Diácono Joao, hombre de buenos modales y paciente preocupación, me buscó un día en la oficina. «Pastor, me preocupa que esté incómodo», dijo con cuidado. «Si necesita hablar, somos comunidad». Le sonreí, porque era lo que uno hace, sonreír y enviar la conversación hacia el siguiente día. Pero la pregunta de la anciana seguía como una piedra en la bota. ¿Realmente conocía a María? En mi formación, María era una figura reverente, pero también un riesgo teológico, colapsar la centralidad de Cristo si se la colocaba en el pedestal equivocado. Repasé las enseñanzas que había aprendido. Veneración no es adoración. La intercesión es distinta a la mediación absoluta. Sin embargo, observar la devoción desde las gradas era distinta a sentirla rozando tu propia piel. Hubo un momento en que la curiosidad se volvió búsqueda. Comencé a investigar, no por devoción, sino por un impulso que me avergonzaba. Quería entender qué generaba esas imágenes persistentes. No podía explicar por qué, después de tanto desprecio, algo me atraía con insistencia. Empecé a leer sobre el rosario no como objeto de mofa, sino como práctica contemplativa. Consulté textos, escuché voces distintas a las que mi púlpito me ofrecía. Fueron lecturas breves al principio, páginas que hojeaba en el almuerzo, notas en el teléfono guardadas con discreción. Me sorprendió descubrir que la repetición de las cuentas podía ser un modo de meditar los misterios de la vida de Cristo, que esas palabras repetidas podían no ser fórmulas mágicas, sino pasos para un corazón que necesita ordenar su atención. Mientras investigaba, los sueños se volvieron más intensos. Una noche soñé que estaba en el templo de mi iglesia, el público callado, las luces cálidas. El silencio era pesado, como el de un teatro justo antes del acto. En la última fila había una mujer con un velo azul. Su presencia, sin embargo, no molestó a nadie. Más bien parecía sostener el lugar, como si su sola quietud diera sentido a todo lo que ocurre alrededor. De pronto sentí una especie de presión interna, una pregunta que no era para el público, sino para mí. ¿Por qué la persigues? No era una voz externa, era una certeza interior que me atravesó. Me desperté con el corazón latiendo con fuerza, y esa frase me siguió todo el día. No pude no contarle a Marta. Había un desgaste en su sonrisa cuando le hablé, una mezcla de ternura y miedo. «Si esto te está tocando, tenemos que ver qué significa», me dijo, con su voz que siempre buscaba unir. Ella no entendía la profundidad de mi resistencia. Para ella, la Virgen era algo que existía en imágenes y en oraciones que veía en la casa de una vecina. Para mí, era un concepto que había subordinado a mi teología por años. Marta comenzó a rezar en su forma, sin ritos elaborados, con gestos simples. No supo decirme por qué lo hacía, lo hizo porque le daba paz. Esa actitud me desconcertaba. Fue Samuel quien dio el paso que hizo inevitable lo que vendría después. Una tarde, después de la escuela, lo vi sostener algo en las manos. Era una cuenta de plástico azul que había encontrado en algún lugar. La miró como quien reconoce algo familiar. «Papá», me dijo sin levantar la vista. Ella vino al teatro. Quise responder con ironía, aquello de «¿quién?», pero en su cara había una seriedad de niño que no se presta a la burla. «La señora con el velo azul», añadió. Sus palabras me hirieron en un sitio que yo aún no sabía nombrar. ¿Cómo explicar que un niño de 7 años percibe algo que yo, con toda mi preparación,
No estoy dispuesto a ver. Los pequeños signos comenzaron a multiplicarse. Un perfume de rosas que ningún incienso ofrecía se metió una mañana en la oficina, y nadie lo advirtió excepto yo. Las cuentas del rosario aparecían en lugares donde nadie las dejaba, en el banco de la iglesia, detrás de un almanaque viejo. Eran detalles sutiles, casi ridículos, y al mismo tiempo rompían mi cotidianeidad, como quien tira una piedra en aguas tranquilas. El día de la aparición pública vino envuelto en una normalidad traicionera. Era domingo, el templo estaba lleno como siempre. Había una confianza en el aire. La gente había ido a escuchar la palabra que yo traería. Subí al púlpito con la seguridad de siempre, pero la voz temblaba ligeramente. Empecé el sermón con una prédica sobre la centralidad de Cristo, sobre la sencillez de la fe. Mi discurso iba por la ruta acostumbrada. Sin embargo, a medida que avanzaba, sentí que mi mensaje perdía filo. Las palabras ya no eran mías, flotaban en la sala sin impacto. Fue entonces cuando la vi, al final del pasillo, en la última fila, la figura con el velo azul. No la vi con los ojos solamente, la percibí con la piel. No había luz sobrenatural ni resplandor escénico. Simplemente su presencia se asentó como una verdad que no pedía permiso. Durante un instante pensé que era una bebota más, pero el ruido interno cambió. La pregunta que me había visitado tantas noches apareció con la nitidez de una sentencia. Sentí, sin sonido externo, una interrogación íntima que atravesó mi pecho. ¿Por qué me persigues? No era una acusación teatral, era una invitación a mirar mi propia conducta, a enfrentar el orgullo que me había definido durante años. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Dejé caer la hoja con el sermón ensayado. Las manos me temblaban. Algunas miradas se tornaron inquisitivas, otras incrédulas. Respiré y decidí, con un coraje que no reconozco del todo, hablar desde allí donde no había preparado palabras. He venido aquí, dije, a confesar algo que me pesa. El silencio fue absoluto. Había una sensación de que el edificio entero contenía la respiración. Durante años me burlé de prácticas que para muchos sanaban y confortaban. Hice de la crítica un instrumento de poder, y por eso pido perdón. No fue una confesión elegante, fue abrupta, humana. Una fisura en la que se filtró algo que iba más allá de la teología. Mencioné los momentos en que intenté ridiculizar a quienes oraban el rosario, las veces que empecé a reír con la intención de hacer quedar mal a otra tradición. La gente no creía. Algunos miraban alrededor como buscando dónde estaba la cámara del chiste. Otros, con el ceño fruncido, empezaron a mover los labios en murmullos de indignación. Pastor Antonio, sentado en la primera fila de los pastores invitados, me dirigió una mirada que conocía bien, mezcla de ira y sensación de traición. No dijo nada en ese instante. Su silencio bastó para anunciar la tormenta. Fue entonces cuando sentí otra cosa, como si la presencia que había percibido se volviera más cercana. No escuché palabras con los oídos, pero en lo profundo sentí una frase clara. No vine a reemplazar, vine a consolar. No puedo afirmarlo como quien da un testimonio impersonal. Lo viví en mí, en el hueco donde siempre había guardado las certezas. Samuel, que estaba sentado cerca de Marta, levantó la mano tímidamente y dijo en voz alta, con la simpleza de un niño. Yo la vi. Ella estaba sentada allí. Su voz fue como un vidrio que se rompe. Lo que era privado se volvió público. A partir de ese punto, todo se precipitó con la intensidad de una avalancha. Levanté las manos sin saber qué iba a decir, y dije algo que hasta entonces no formaba parte de mi plan de vida. Renuncio a mi cargo. No supe calcular la magnitud de lo que pronuncié. Fue una decisión que salió de mis entrañas, sin cálculo ni advertencia. Algunos soltaron exclamaciones, otros lloraron, y hubo quien aplaudió con gesto de desprecio, pensando que era parte de una manipulación teatral. Pastor Antonio se levantó como un resorte. Su voz cuando habló fue afilada. Renunciar, dijo, y la pregunta rebotó en las paredes como un martillo. Me acusó de escándalo, de falta de madurez espiritual, de poner en riesgo la unidad. Encontré en su discurso el reflejo de todos mis años de seguridad, convertidos en un arma que se voltea contra mí. No defendí mi honor, no tenía fuerzas para eso. Dije una vez más que pedía perdón, y que debía dar un paso al costado para entender lo que me había sucedido. El estruendo no era solo verbal. Personas que hasta entonces habían asistido con devoción comenzaron a revisar sus asientos, a comentar en voz baja. Diácono Joe intentó acercarse, su rostro lleno de preocupación. Marta me apretó la mano con fuerza. Esther se escondió detrás de una de las bancas, ruborizada, mirando como quien asiste a la caída de un héroe. Samuel no lloró. Sus ojos estaban fijos, casi reverentes. Al bajar del púlpito me sentí liviano y aterradoramente desnudo. Era como si me hubiesen quitado todas las cosas que me definían. El nombre que me respetaban, la voz que me decía fuerte, la red de seguridad de la religión institucional. En el atrio, algunos me ofrecieron palabras de consuelo. Otros me dijeron cosas duras. Te delataste, murmuró un hombre. Te equivocaste, dijo una mujer con lágrimas en los ojos. No existía consenso, solo fragmentos que golpeaban mi mente como proyectiles. Por la tarde, cuando volvimos a casa, la sensación de vértigo no se disipó. Marta trató de sostener la normalidad, preparó la cena, habló con calma para que Esther no se sintiera humillada.
Samuel actuó con una naturalidad que me avergonzaba. Agarró su juguete y comenzó a jugar como si nada hubiera pasado. En la radio, las noticias no hablaban de nosotros. La ciudad continuaba su latido cotidiano. Pero en mi interior, algo había cambiado para siempre. Esa noche me senté a escribir, no para justificarme ni para tramar estrategia. Escribí para mirar en qué me había convertido. Mis manos temblaban al repasar años de ironías y burlas. Encontré frases que había dicho con orgullo y que ahora sonaban a arrogancia cruda. Y sin embargo, entre la vergüenza y la culpa, había una apertura que no esperaba, la sensación de que el misterio que me había visitado no venía a destruirme, sino a hacerme mirar con humildad. Todavía no sabía si lo que viví era una experiencia privada airada por mi propia culpa, una crisis nerviosa o algo cuyo nombre no alcanzaba a pronunciar. Tampoco puedo afirmar que aquel día la comunidad aceptara o entendiera lo que había pasado. Solo sé que mis certezas se resquebrajaron y que por primera vez en 23 años me encontré sin el traje de pastor que me hacía invulnerable. Al día siguiente, el murmullo comenzó a crecer fuera de las paredes del templo. Algunos fieles no volvieron. Otros, con semblante de condena, empezaron a organizar conversaciones entre ellos. Las redes de la ciudad, que hasta entonces se habían alimentado de mis victorias, empezaron a gestar una narrativa distinta, la caída del predicador que un día se burló y ahora afirmaba haber visto lo que antes despreciaba. Fue el primer viento de la tormenta. Pero en ese viento también había otra cosa, personas que se acercaron con preguntas y con compasión. Unos pocos vinieron con cuentas en la mano, preguntando si podían hablar. «No juzgo, pastor», dijo una mujer mayor, que en otro tiempo habría sido objeto de mis burlas. «Solo quiero saber». Esa frase me rasgó el alma. Esa noche, antes de dormir, me arrodillé en la habitación con la sensación de que algo muy viejo se movía dentro mío. No supe cómo orar. No tenía las palabras enseñadas en seminarios. Solo pedí, con la fragilidad de quien no tiene más excusas, «Muéstrame la verdad». Fue una oración humilde, sin retórica ni pretendida espiritualidad. Y por primera vez en años, sentí que la respuesta no venía de mis libros ni de mi voz fuerte, sino de una quietud que me invitaba a escuchar. Al amanecer, no encontré certezas. Encontré un indicio. La vecina que siempre traía flores dejó en nuestra puerta un pequeño ramo de rosas con una nota que decía: «Para quien necesita recordar que hay ternura». No firmaba con nombre, solo con la forma de quien desea permanecer anónima. Lo tomé como un signo, o tal vez como una coincidencia, no lo sé. Pero la cosa era clara. Ya no podía volver a fingir que nada había pasado. Aquello que había vivido exigía movimiento. En los días siguientes, la comunidad se dividió en miradas contradictorias. Algunos me llamaron loco, otros hipócrita, y un reducido grupo se acercó con preguntas verdaderas, sin el propósito de herirme, sino de comprender. El padre Miguel, párroco de la basílica de la ciudad vecina, fue uno de los que llamó con prudencia. Su voz, cuando la escuché por teléfono, fue un bálsamo sin ingenuidad. «Silas», dijo, «no estoy aquí para juzgar, sino para escuchar». Y en la sencillez de su ofrecimiento encontré algo que no esperaba: un puente. No estaba preparado para lo que vendría después, ni para la intensidad de la persecución, ni para la belleza de los gestos pequeños. Mi renuncia había sido apenas el primer paso. Había una senda que empezaba a abrirse, y en esa senda la pregunta de la mujer de velo azul seguía como un faro que no me dejaba elegir la comodidad del retorno. Tenía que decidir si seguiría manteniendo las estructuras que me definieron o si me dejaría transformar por aquello que hasta entonces mi boca había despreciado. Lo que ocurrió el domingo siguiente no fue un cierre, fue un umbral. Y fue allí, en el borde de ese umbral, donde comprendí que la vida no se resguarda en el orgullo, sino en la capacidad de mirar hacia el lugar donde nos sentimos más inferiores y, sin embargo, ser acogidos. Fue la primera vez que comprendí que una pregunta sencilla, ¿conoces realmente a María?, podía abrir la herida que me obligaría a empezar a caminar de otra manera. No hubo tiempo para lamentos orgánicos, la vida siguió su curso, y con él, las consecuencias de mi renuncia comenzaron a manifestarse como una serie de cortes que antes no veía. La primera fractura fue institucional. Me retiraron el acceso a las cuentas del ministerio, los nombres de contacto desaparecieron del directorio, y una nota fría llegó por correo electrónico anunciando una reunión
para evaluar el liderazgo. No era una investigación pastoral en busca de verdad, era la maquinaria de una estructura que no tolera el tropiezo público. Las donaciones se secaron como si alguien hubiera cerrado una llave invisible. Los que me aplaudían ahora evitaban mi mirada en reuniones públicas. Había silencio donde antes hubo risas. La segunda fractura fue económica. Con el tiempo las boletas llegaron en su orden acostumbrado: hipoteca, colegio de Esther, facturas de la casa. El ministerio había sido nuestra red, la lengua que alimentaba la casa. De pronto, esa lengua dejó de hablar. Los que ofrecían contratos ya no respondían mis mensajes. Un proveedor con quien trabajábamos desde hacía años simplemente canceló los pedidos. No podemos asociarnos con alguien bajo una polémica, dijo, con la cortesía de quien entrega una sentencia. Sentí la vulnerabilidad de mis manos por primera vez, no como un símbolo de humildad escogida, sino como una necesidad real en la mesa de la cena. Marta sostuvo la calma como pudo. Ella, que siempre había sido la columna silenciosa de la familia, nos miraba con una determinación cansada. No vamos a mendigar, dijo una noche mientras fregaba los platos. Vamos a buscar cómo hacer para que la casa camine. Su voz, que nunca fue altiva, tenía ahora la voz de quien asume trabajo sin clamor. Empezó a cocinar dulces para vender en una esquina de la ciudad, brownies, empanadas, unas tartas pequeñas que aprendió en un curso rápido. Compró una caja de galletas con el último dinero que quedaba y salió a la calle con una bandeja. Yo la observaba desde la ventana con vergüenza y orgullo entrelazados. Verla así me desarmaba. La mujer que amaba, reducida por la necesidad, transformaba la adversidad en creatividad. No pedimos caridad pública, preferimos caminar en la dignidad de quien trabaja. Marta vendía en la esquina, y la gente poco a poco la conoció. Una señora que vivía cerca, doña Lucía, fue la primera que regresó con una sonrisa y una frase: «Tu esposa hace las tortas como las hacía mi madre». Esa recomendación multiplicó ventas inesperadas. Eran pequeños gestos que yo, en mi anterior vida, habría subestimado como no ministeriales. Hoy cada venta era una respiración. Lo peor, por momentos, fue el rechazo social en la comunidad que creíamos ganar. Había quienes no querían que sus hijos estudiaran en el mismo colegio que Esther. Hubo empleadores que cerraron puertas al mencionar mi nombre. Una vez, en una entrevista de trabajo que yo mismo pedía con humildad, una mujer me miró y dijo: «No podemos cubrir vacantes con personas sujetas a controversia». Mi voz se quebró por dentro, pero no lo dejé ver. Volví a casa fingiendo tranquilidad para no preocupar a los niños. Samuel, en cambio, soportó la tempestad con una serenidad que confundía. Su fe no se medía por la opinión pública, la miraba con naturalidad. Caminaba por la casa con una cuenta de plástico azul apretada en el puño y la rezaba como quien acaricia un juguete. A veces lo veía hablarle a un corredor de la casa y sonreía. «Gracias por venir», decía con la solemnidad de quien cree en lo que percibe. Esa confianza de un niño fue a menudo la única verdad que me sostuvo. Mientras tanto, las voces de juicio se agudizaban. Pastor Antonio, lejos de apaciguar, encendía una narrativa de traición. En charlas públicas, repitió que mi acto era obra de confusión y que mi renuncia era una teatralidad que dañaba la labor evangélica. Sus palabras calaron hondo en algunos sectores. Sembró la sospecha de que había algo personal detrás de mi gesto. No discutí con él. Aquello que había ocurrido no podía defenderse con palabras del viejo arsenal. Había que vivirlo, quizás sufrirlo, para transformarlo. En medio de ese declive, el llamado del Padre Miguel se volvió un faro que no dejé apagar. Su voz, siempre serena, me ofreció lo que más necesitaba: escucha sin juicio. Nos vimos en la sacristía de la basílica en una tarde húmeda, y la primera vez que lo vi supe que no iba a sermonearme. Tenía la mirada de quien ha visto muchas caídas y sabe que la recuperación toma tiempo. «No estás obligado a explicar todo», me dijo, «solo a permanecer honesto contigo mismo. ¿Quieres hablar de lo que viste?» Hablamos durante horas, no para establecer la veracidad o falsedad de la experiencia, sino para nombrar el impacto que había tenido en mi conciencia. El padre no dijo que era cosa de santos, ni desestimó lo sucedido. Preguntó con sencillez: ¿qué sientes cuando piensas en ella? Y esa pregunta, más que cualquier doctrina, me obligó a hablar desde la intimidad. Hablé de las noches de perfume, del jardín, de la frase que había sentido: ¿por qué la persigues?
Me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, me dijo que la devoción mariana, practicada como veneración y no como sustitución de Cristo, puede ser una vía para acercarse a la misericordia. Su acompañamiento no fue un camino rápido hacia la aprobación social. Más bien, fue un espacio donde me permití llorar, dudar y aprender. Visitaba la basílica en la madrugada, a veces con Marta y otras con los niños, y pasábamos por los pasillos en silencio. La imagen de la Virgen ocupaba un rincón de la nave. No hablamos en voz alta los primeros días. Rezábamos por cosas pequeñas: pan para la mesa, trabajo para Marta, que Esther pudiera mantener el ánimo en la escuela. Había en esos pasos una sencillez que me desarmaba, la fe sin espectáculo. No fue fácil aceptar la cercanía con una tradición que, siendo sincero, yo había desacreditado desde el púlpito. Sentí vergüenza de ser cuidado por una comunidad a la que yo había humillado, pero en ese cuidado descubrí una forma de misericordia que no exige rectitud inmediata, acepta la fragilidad y acompaña. Padre Miguel me explicó, con paciencia, que venerar a María no implica desplazar a Cristo, que el rosario, para muchos, es una forma de meditación sobre la vida de Jesús. Le escuché, y paso a paso la curiosidad se transformó en práctica. Empecé a sostener el rosario con las manos como quien estudia una pieza antigua, con respeto, sin teatralidad. El sueño del mapa llegó una noche de lluvia. Soñé una carretera sinuosa, un mapa abierto sobre la mesa de la cocina y una línea que iniciaba en nuestra ciudad y terminaba en un punto marcado con un símbolo que reconocí por imágenes, la Basílica de Aparecida. No fue un sueño con luz excesiva, fue una certeza ordenada, como si algo señalaba un destino. Cuando lo conté en voz alta en la mesa, Marta no se espantó. Su mirada tenía la resolución que la adversidad le había labrado. Tal vez necesitamos ir, dijo, en casa para juntar el dinero necesario. Tuve que negociar la venta de un equipo de sonido que había usado en mis... Un vecino compró la mesa del ministerio y se huyó a un Batista. Un hombre que en otra época había sido un patrón para nosotros, apareció en la puerta con una oferta inesperada. Me llamó un día y me dijo sin rodeos: Silas, sé que has tenido problemas. No pregunto por qué. Si necesitan, les presto para que compren un coche y puedan trabajar. Negué la oferta al principio, por orgullo o por miedo. La idea de deberle a alguien me resultaba incómoda. Pero la insistencia de Marta y la prudencia de Seu Joao acabaron por convencernos. El viaje a Aparecida fue una mezcla de emoción y ruidosa humanidad. Viajamos en un microbús con otros peregrinos, familias con velas, ancianos con camisas bordadas, jóvenes con mochilas y llantos de bebés que rompían el silencio. En ese trajín, la devoción se mostraba en pequeñas intimidades. Mujeres que tejían rosarios durante el trayecto, hombres que canturreaban salmos en voz baja. Yo me sentía un extraño entre fieles que me miraban con curiosidad. Algunos sospechaban, otros eran simplemente hospitalarios. Samuel dormía apoyado en mi brazo, y su respiración era la única certeza que no titubeaba. La Basílica de Aparecida me sobrecogió por su tamaño y su silencio lleno de voces. Entrar fue como atravesar un umbral sacado de libros. El aroma a vela, la madera gastada, la luz que ingresaba por los vitrales y las murmuraciones de quienes pedían en secreto. Al llegar, me encontré con rostros que había visto en encuentros de fe de otros lugares. Algunos sabían de nuestra historia por rumores y nos miraban con una mezcla de compasión y expectación. Fue allí, en la explanada, que experimentamos algo que no supe nombrar con precisión. No fue una manifestación dramática ante miles de personas. Fue una sensación compartida que se instaló entre nosotros como una calma que no se buscaba. Marta, que había aprendido a no hablar de cosas internas, apretó mi mano en silencio. Esther, que cargó con la vergüenza de la escuela, se inclinó y dejó caer una lágrima. Samuel, con la mirada de siempre, murmuró: «Está cerca». No sé si los demás lo oyeron. Para mí fue una verdad que se asentó sin espectáculo. Entramos a la nave principal en un momento de misa. El murmullo del coro, la voz del sacerdote, las manos que se elevaban en plegaria, todo parecía reforzar una atmósfera de recogimiento. Caminé con el rosario en el bolsillo como si fuese una cosa nueva que no merecía mi viejo cinismo. Me acerqué a una capilla lateral y, sin planearlo, me encontré llorando. No lloro con facilidad, y esas lágrimas no eran por la pérdida de prestigio o por la adversidad económica.
Eran lágrimas de asombro ante la posibilidad de que, en algún momento, mi vida hubiese dado un paso hacia la verdad. Lo que ocurrió en la basílica no fue una confirmación sonora ni un pronunciamiento con timbre celestial. Fue más bien la confirmación de una paz que se propagó por mi interior y pareció permear, modestamente, a mi familia. El padre Miguel, que nos acompañaba, me dijo después, en voz baja: a veces la experiencia espiritual no se muestra con señales extraordinarias, sino con la quietud que te obliga a ver lo que antes evitabas. Sus palabras me liberaron de la necesidad de explicar todo. Me permitieron acoger lo vivido como un proceso. La peregrinación marcó un punto de inflexión. No resolvió la polémica, pero nos dio anclaje. Volvimos con una decisión compartida: no regresar al ministerio que conocía, pero tampoco renunciar a servir. Necesitábamos rehacer la vida desde otra lógica. Fue así como nació la idea del coche. Con la ayuda de Seu Yuan y el dinero que Marta había ganado vendiendo dulces, pudimos financiar un vehículo usado. Ese auto no era símbolo de lujo, era herramienta de sostén. Decidí trabajar como chofer en una aplicación de transporte, no porque quisiera ocultarme, sino porque el volante me ofrecía la posibilidad de estar junto a la gente, de escuchar sus historias mientras los llevaba de un punto a otro. Los primeros días al volante fueron tan humildes como reveladores. Un pasajero me llamó para un viaje corto, un hombre mayor que regresaba de la terminal con una bolsa de pan. Me contó sin rodeos que había perdido a su mujer el año anterior y que viajaba para visitar la tumba. Sus palabras no eran poesía, eran la pura densidad de la vida. Lo escuché. Otra pasajera, joven y con un currículum apretado en las manos, rompió en llanto, porque una entrevista no había salido como esperaba. Le ofrecí una palabra que no vino de sermón: tu dolor no te define. Ella me miró como quien se espera consuelo de un extraño, y me agradeció en silencio. Esos viajes, cortos y cotidianos, se convirtieron en mi nuevo púlpito. Ya no predicaba sobre tablas, escuchaba la vida de la gente, sus heridas, sus anhelos. Aprendí a no ofrecer diagnósticos rápidos. A veces la gente solo necesita ser escuchada. Empecé a notar que en el sencillo acto de acompañar ocurrían pequeñas transformaciones. Un pasajero volvió luego y nos dijo que después de hablar conmigo, había decidido reencontrarse con su hermana. Otro, que había viajado muchas veces por trabajo sin hablar con nadie, encontró valor para pedir perdón en su casa. Esos no eran milagros espectaculares, pero eran ocasiones de restauración humana que me permitían sentir que mi ministerio no había muerto. Simplemente se había redimensionado. Marta prosperó con su negocio de dulces. Lo que comenzó en una esquina con una bandeja, creció hasta tener un carrito propio gracias a pequeños apoyos, la recomendación de una clienta que trabajaba en una panadería y la colaboración de vecinos que compraron por adelantado para ayudarnos en los meses difíciles. Con la venta constante, le fue posible pagar parte de la deuda del coche. Seguimos ajustando números con disciplina y sin dramatismo. La restauración no fue inmediata ni espectacular. Fue el resultado de mucho trabajo cotidiano y del apoyo de personas que vieron más allá del rumor. La relación con la comunidad católica local fue compleja. Algunos todavía desconfiaban, otros ofrecían amistad sincera. Padre Miguel se mantuvo un interlocutor prudente. No instrumentalizó mi experiencia para discursos, ni presentó mi camino como ejemplo a seguir. Más bien ofrecía guianza y nos ayudó a entender que la devoción mariana, en su forma sana, acompaña la vida y no busca sustituir. Encontré en ello un equilibrio que me permitió reconciliar mis antiguas creencias con el cariño nuevo que surgía en la familia. Hubo momentos en los que dudé de mi decisión de renunciar. Pensé en volver, en pedir disculpas públicas, en intentar retomar un lugar que la gente ya no me otorgaba. Otras veces pensé que todo había sido una locura pasajera. En esas noches, me sentaba en el coche después de un turno y miraba las cuentas del rosario en mi mano, recordando cómo el objeto que una vez burlé ahora me ayudaba a respirar. Sabía que, aunque las voces en la ciudad no callaran, mi vida había cambiado para siempre. La transformación mayor, sin embargo, ocurrió en el ejercicio paciente de la compasión cotidiana. Lo que aprendí estando al volante fue que la misericordia no se mide por grandes gestos, sino por la constancia de las pequeñas atenciones. Una vez, recogí a una mujer que lloraba en la calle.
En el trayecto apenas habló. Dejó que la radio llenara los silencios. Al llegar a su destino, me dijo tímidamente: «No sé por qué lo digo, pero me siento mejor». Esas frases, tan simples, se multiplicaron. Comenzaron a llegar personas con historias que necesitaban un oído que no juzgara, que no acusara, que no presumiera de respuestas. Samuel creció en esa nueva dinámica. En la escuela, contaba que su padre ahora lleva gente en el coche y les ayuda. Sus amigos no lo miraban con extrañeza. Lo veían como un chico con un mundo propio. Esther, por su parte, encontró en la fotografía una forma de expresar sus sentimientos. Comenzó a tomar imágenes del barrio, de las luces de la ciudad, de rostros anónimos. Sus fotos fueron un puente para que la comunidad la viera más allá de la hija del pastor que cayó. Marta y yo, de a poco, fuimos reconstruyendo la estabilidad emocional en la casa. Cenas sin teléfonos, charlas de fin de semana, rezos sencillos antes de dormir. La pequeña prosperidad llegó con una mesura que agradecimos. No fue un ascenso repentino, ni un premio público. Fueron meses de ventas constantes, trabajos de fin de semana, y el retorno gradual de algunos clientes que veían en la perseverancia un signo de intención. No presento esto como un milagro automático. Lo cuento como historia de esfuerzo, y de cómo la providencia a veces se manifiesta en personas que te tienden la mano sin grandes anuncios. No puedo omitir los momentos de humillación que aún aparecían. Había quienes aún me señalaban en la calle, que murmuraban, y en ocasiones me negaron un servicio o una oportunidad. Un día, al intentar entrar a un salón para ofrecer nuestros dulces en un evento, nos dijeron: Un taxista que me conoció en un punto de encuentro me contó que, después de conversar conmigo en un viaje largo, volvió a llamar a su hija con la que hacía años no hablaba. Otra pasajera dijo que, gracias a una charla en voz baja, decidió acercarse a la comunidad de la parroquia y, sin prisa, empezó a participar en grupos de formación. No puedo asegurar que mi paso por el púlpito haya sido la causa directa. Más bien creo que la concatenación de nuestras decisiones permitió que una semilla germinara en la vida de otros. En una ocasión, un viejo amigo del ministerio vino a buscarme. Había pasado tiempo desde nuestra última conversación. Se sentó en el asiento trasero del coche, se recostó y me dijo con voz baja: «No estoy aquí para juzgar, solo quiero saber cómo estás». Fue un encuentro que me devolvió algo que creía perdido, la posibilidad de hablar sin pelea. Conversamos largo rato. Me preguntó por el significado de mi experiencia, por mi lectura de la Virgen y por lo que ahora significaba para mí el rosario. Le expliqué con honestidad que no era una conversión a ciegas, que no se trataba de negar la centralidad de Cristo, sino de abrir la mano y permitir que la figura maternal acompañara. No era una doctrina nueva, era una práctica de humildad. A lo largo de los años se fue armando un tejido discreto. Personas que antes me evitaban comenzaron a acercarse con preguntas concretas. No hubo grandes actos de reconciliación pública, ni titulares que cambiaran la opinión de la ciudad. Hubo encuentros cara a cara, conversaciones en cafeterías, invitaciones a participar en actividades comunitarias, donde mi experiencia ya no era arma ni escándalo, sino historia personal. Una tarde, durante un servicio sencillo en la parroquia, me pidieron que compartiera un testimonio. No era un lugar para predicar, sino para narrar desde la vulnerabilidad. Hablé de mi arrogancia, de cómo pensé que la fe se defendía con golpes verbales, y de cómo la ternura me alcanzó por una pregunta humilde. Las manos en la sala se cerraron en aplausos suaves. Entre el público vi a Esther con la cámara, fotografiando rostros anónimos, a Samuel, quien aplaudía con seriedad, a Marta, que sonreía como quien guarda una victoria silenciosa. Fue un momento pequeño, sin fanfarria, y sin embargo tan valioso como cualquier consagración. Recuerdo con claridad una noche de invierno en la que,
Después de un largo turno, me encontré con una pasajera que trabajaba como enfermera. Venía exhausta de un turno de 12 horas. No quería hablar, solo necesitaba compañía. Durante el viaje, sin que ella lo pidiera, empecé a decir una oración en voz baja. Le ofrecí el rosario que llevaba en el bolsillo, y al tomarlo, la mujer me miró como quien recibe un objeto desconocido cargado de memoria. No sé por qué lo acepto, dijo, pero lo acepto. Al despedirse me regaló una postal que guardaba en la guantera, una imagen de Nuestra Señora con una frase escrita a mano. En la noche más oscura, una lámpara. Fue un gesto que guardo como testimonio de que incluso en las jornadas sin gloria, hay quien encuentra consuelo en lo humilde. No niego que mi experiencia todavía provoca interrogantes en quienes me escuchan. Algunos siguen pensando que caí en algún engaño, otros que busco protagonismo. No me importa convencer a todos. Mi vocación se transformó. Ya no busco la aprobación masiva ni el aplauso fácil. Busco la verdad de mis actos, la coherencia entre lo que creo y lo que hago cada día. A menudo me pregunto qué diría la anciana si la volviera a encontrar. ¿Me miraría con la misma paciencia? ¿Sonreiría con esa tranquilidad que me desarmó? No lo sé. Lo único que sé es que su pregunta, ¿conoces realmente a María?, abrió una grieta que terminó siendo puente. No fue una intervención espectacular, sino un llamado persistente a la humildad. Antes de terminar, hay algo que quiero decir con la sencillez que el tiempo me enseñó. No se trata de elegir bandos, ni de despreciar tradiciones ajenas. Se trata de reconocer que hay formas múltiples de acercarse a la fuente. Para mí, la devoción a la Virgen ha sido una puerta que me llevó a aprender a escuchar, a caminar con la familia, a prestar el oído a quienes sufren en un coche a las 3 de la mañana, y a encontrar en el trabajo honesto la dignidad que pensaba perdí. No ofrezco garantías de milagros, comparto un testimonio de transformación humana y de acompañamiento. Si este testimonio te toca, te invito a quedarte y a buscar historias que nos atraviesen. Suscríbete para escuchar más relatos de conversión y acompañamiento. No para buscar la confirmación de lo extraordinario, sino para acompañarnos en la humildad del día a día. Cierro con una imagen que he guardado como un tesoro. Las cuentas del rosario, que alguna vez fueron motivo de burla en mi mano, ahora descansan con calma entre mis dedos. Al tocarlas, no busco hacer un rito de la usuración, sino recordar que la fe puede tomar formas distintas, y que la misericordia puede aparecer como un perfume de rosas en la madrugada. La vida me enseñó a dejar el estrado para sentarme junto a la gente, a decir menos y a escuchar más. Aprendí que a veces, la voz más eficaz no es la que proclama, sino la que acompaña. Si sientes en tu corazón una afinidad con esta historia, escribe en los comentarios. Amén. Confío. Comparte también tu propio testimonio si has vivido algo parecido. No busco estadísticas, busco comunidad. Porque al final, lo que nos salva no es el orgullo de tener razón, sino la valentía de mirar nuestras heridas y permitir que la ternura nos alcance.